Estamos en un frío día de enero en el centro de entrenamiento de los comandos de la Infantería de la Marina Real en Limestone, Inglaterra. Para un grupo de 55 reclutas es el tercer día de un programa de 30 semanas conocido como la prueba definitiva de resistencia. Los ejercicios están diseñados con un objetivo: prepararles física y mentalmente para enfrentarse al peligro de una forma que nadie más en el mundo podría hacer. Su vigoroso entrenamiento termina con marchas de 50 kilómetros en las que los reclutas llevan un equipo de 20 kilos. Si tienen éxito, solo un 60% lo consigue, reciben una recompensa simbólica que les acredita como los mejores soldados del planeta: la codiciada boina verde. Durante casi medio siglo esta boina ha sido el distintivo de los comandos británicos. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial no existía la denominación de comandos en las Fuerzas Armadas británicas. Los primeros años de la guerra fueron extremadamente difíciles para el ejército, la marina y los marines británicos. Los Estados Unidos no habían entrado todavía en guerra. Y Gran Bretaña estaba sola para contener la agresión de Adolf Hitler. Después de sufrir pérdidas devastadoras en Dunkerque, las fuerzas británicas se retiraron al continente europeo. El primer ministro, Winston Churchill, vio con claridad que era necesario contar con una nueva y extraordinaria arma para oponerse a Hitler y elevar la moral de los soldados británicos. Quería tropas de asalto, gente que diera golpes fuertes en la Europa ocupada. Quería mantener nerviosos a los alemanes, que tuvieran que distraer fuerzas desproporcionadas. Había que inventar algo, el concepto de comando. Churchill entró por primera vez en contacto con los comandos cuando trabajó de corresponsal de guerra durante la Guerra de los Boers en 1899. Era una especie de guerra de guerrillas. Los Boers sabían sacar ventaja de su escaso número. Eran una fuerza de actuación rápida, ligeramente armada, que atacaba súbitamente a los británicos y luego desaparecía para tenderles una nueva emboscada. Los primeros comandos británicos fueron anfibios. Estaban entrenados para atacar desde el mar de manera fulminante, causar todo el daño posible a las instalaciones enemigas y regresar rápidamente a sus barcos. Aunque la infantería de marina había desempeñado ese papel para las Fuerzas Armadas, la mayoría de sus miembros eran usados para el servicio en el mar. Por eso, la primera convocatoria para voluntarios de los comandos se realizó entre el personal del Ejército de Tierra británico. Buscaban dos cosas entre los voluntarios: preparación física, porque necesitarían gran resistencia, y que supieran tomar decisiones rápidas. Debían tener iniciativa y saber cómo adaptarse a las situaciones. El sargento del ejército James Dunning y el cabo George Jones fueron los primeros voluntarios. Los requisitos eran pocos. Había que saber nadar, conducir coches y motos, saltar en paracaídas y ser transportados en submarinos. Como era joven y alocado, aquello me pareció una gran aventura. Estaba con unos compañeros y me dijeron que se iban a apuntar. Y me fui con ellos. Si ellos podían hacerlo, yo también. Y además nos iban a dar pagas extras. Inicialmente, el entrenamiento de los comandos se realizó en la costa sur de Inglaterra, cerca de Weymouth. Lo más duro física y psíquicamente eran las marchas rápidas. El esfuerzo no solo era físico, sino mental. Desde el mismo comienzo se hacía énfasis en la autosuficiencia. Tenían que arreglárselas por sí mismos. Íbamos a lanzar granadas al río y atontábamos a los peces. Había un galés que tenía una manía. Se metía desnudo en el río y sacaba los peces. Comimos salmón muchos días.
Hacia 1942 se estableció un centro oficial de entrenamiento de comandos en Annacary, Escocia. En él empezaron a entrenarse los infantes de marina. El entrenamiento fue durísimo porque todo se hacía de verdad. El fuego de las ametralladoras era real. Disparabas ráfagas de ametralladora y no podías tomártelo a broma porque tenías enfrente a tus compañeros. Había que tener cuidado de no darles. Nada de explosiones de pega. Todo era real. Por aquel entonces, Estados Unidos había entrado ya en guerra y los primeros Rangers del ejército americano fueron a Annacary para aprender de los mejores. Cuando llegamos a Annacary y vimos una parcela con cruces, un instructor nos dijo, apuntando hacia ellas, que o bien éramos rápidos o acabaríamos muertos. En Annacary se les enseñó a los nuevos comandos cuáles serían sus herramientas. La bayoneta FS, especialmente diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Bicicletas plegables que podían ser lanzadas en paracaídas con un soldado para viajar más rápido en territorio enemigo. Y la cuerda deslizante, una soga aparentemente sencilla que podía ser utilizada en una gran variedad de aplicaciones. Una de ellas se hizo tristemente famosa como el desliz mortal, porque se practicaba con ella bajo fuego real. No pasaba un metro sin que estallara una bomba. El agua nos salpicaba. Uno o dos se retiraron. Estaban dispuestos a demostrarnos que los yanquis no éramos tan duros como los británicos. En Annacary no se tenían muchas consideraciones con los que se quedaban atrás. Si no podías caminar los 15 kilómetros con tu fusil, te echaban. Algunas veces te levantabas por la mañana y te preguntabas, por ejemplo, ¿dónde está Fred? La respuesta era que lo habían echado. Durante el primer año de entrenamiento de comandos en Annacary se introdujo una importante tradición. No se le pidió a ningún recluta que hiciera algo que un instructor u oficial no pudiera hacer igual o mejor. El espíritu corporativo de los comandos no tenía rival, y lo mismo ocurría con su camaradería. A la vez que ser autosuficiente, había que trabajar en equipo. El grupo mínimo era de 2. Por eso introdujimos lo que llamamos yo y mi amigo. Los americanos lo llamaron más tarde yo y mi colega. Desde entonces 2 personas se convirtieron en una unidad autónoma. Cuando los reclutas de Annacary terminaron su entrenamiento, se les entregó con gran solemnidad sus boinas verdes. Todos los que llevamos la boina verde estamos orgullosos de la reputación que conseguimos durante la Segunda Guerra Mundial. Los americanos prefirieron otro signo para identificarse diferente de los comandos británicos. Los Rangers americanos recibían una insignia bordada para el uniforme. La boina verde quedó reservada para los comandos británicos. Creo que ningún soldado en la historia, remontándonos a los romanos, a Alejandro Magno y a Washington, recibió un entrenamiento tan duro, exigente y preciso. Pero para los comandos las pruebas de su entrenamiento se convirtieron pronto en la pesadilla de la guerra. Durante los primeros días del entrenamiento de los comandos, las incursiones fueron realizadas tanto como práctica como para causar impacto. En junio de 1940, tan solo 3 semanas después de la formación de los primeros grupos de comandos,
un equipo de 115 voluntarios desembarcó en la costa francesa, en la región de Boulogne. Sus órdenes eran probar las defensas alemanas y hacer prisioneros. En la primera incursión primaron los ánimos y la mala planificación. Era el comienzo. La idea ya existía, pero faltaba el entrenamiento. Empezó mal. Teníamos que cruzar el canal desde Dover con lanchas de desembarco y algunas volcaron. Los muchachos que iban en ellas se ahogaron. No es que fueran malos, es que estaban mal preparados. La misión no estaba ni bien definida ni bien planteada. Cuando volvían en las lanchas a Inglaterra, iban diciéndose que aquello no podía repetirse. Aunque la operación de Boulogne no fue un buen inicio para las tropas de asalto de Churchill, la prensa británica los convirtió en héroes. Los titulares del Times of London, ansioso de ofrecer noticias optimistas, decían: comandos británicos desembarcan en la costa enemiga. Un reconocimiento con éxito.